Como ingeniero biomédico, quieres generar una nueva cánula con un material que sea superhidrofóbico. Según el triángulo que rige la ciencia de los materiales, ¿qué tipo de material utilizarías para su aplicación? Justifica cada punto: performance, composición, síntesis, procesamiento y microestructura, con artículos científicos que hablen sobre el material que elegiste. Presenta una cánula y explica con ella qué material utilizarías. Como se sabe, la cánula es un componente médico que se utiliza para entubar, siendo un conducto pequeño que suele utilizarse en intervenciones. En cuanto a su performance o propiedades, este necesita ser flexible y además contar con un largo específico para generar un buen uso. Y como punto importante en este es la ergonomía presente en él, debido a que se utilizará en el cuerpo humano. Con respecto a su composición y estructura, debe ser capaz de evitar el contacto o no verse afectado por la contaminación de fluidos, de manera que deberá de ser un material hidrofóbico, además de ser resistente a fluidos ácidos, necesitando así un pH alto. De igual manera, estando más centrado en su composición para el uso de las mismas, para su colocación se necesita contar con un instrumental quirúrgico de manera que sea capaz de adaptarse a estos, al igual que deben de tener en cuenta sus características físicas para que posea el diámetro interno. Ya propiamente de su estructura y de qué materiales se emplearían para su uso, sobresale el uso del plástico y hule, ya que como se comentó anteriormente, deben de ser súper hidrofóbicos, una propiedad que se puede conseguir en estos dos polímeros, teniendo como principal razón su uso debido a sus propiedades elásticas, al igual que son repelentes de agua y cuentan con una buena resistencia eléctrica. También, de acuerdo al tipo de intervención que pueden tener en el cuerpo humano, puede haber cánulas compuestas de metal con aleación de plata, con el objetivo de evitar que un paciente sufra de hipoxia. Por último, hablando de su procesamiento, debido a las múltiples áreas donde se puede emplear, cada una puede requerir necesidades específicas en su manufactura, desde su uso normal hasta en traqueostomías, de manera que puede contar con varias formas de producir el material, siempre dependiendo de lo que se requiera para poder tratar al paciente. Explica a detalle el siguiente diagrama y presenta diferentes materiales en el video para demostrar este diagrama. Como punto base de este ejercicio, para poder explicarnos, hay que basarnos principalmente en la composición del material, su estructura y principalmente el tipo de enlace que los define. Como se nota, el material con menor resistencia son los polímeros, ya que debido a su composición orgánica tienen reducida resistencia y no son ideales para trabajar en temperatura ambiente, por lo cual son los de menor potencia mecánica. Después de eso se encuentran los cerámicos, los cuales tienen un caso muy especial, ya que son muy fuertes y duros, pero pueden ser muy frágiles y quebradizos. Sin embargo, mediante la tecnología se ha buscado mejorar esto para aplicaciones de carga. Y como último, los más potentes son los metales, debido a que su enlace proporciona la nube de electrones, tiene una resistencia y rigidez extremadamente alta, ductilidad y resistencia al impacto, por lo cual son los principales materiales para aplicaciones estructurales. Así, se puede apreciar cómo es que se genera esta distribución de los elementos según su resistencia, uno de los factores mecánicos más importantes. Explica las formas alotrópicas del carbono en función de su estructura. En el video presenta materiales a base de carbono con los que puedes explicar esto. Como se sabe, la alotropia es la propiedad de algunas sustancias simples de poseer estructuras atómicas o moleculares diferentes. De esta manera, el carbono presenta varias formas alotrópicas que presentan características específicas en cada una. Primeramente, tenemos el grafito, una de las formas polimórficas en las que se puede presentar el carbono. Considerando el polimorfo más estable es el grafito. El grafito presenta una estructura cristalina hexagonal en la que los átomos de carbono presentan hibridación sp cuadrada, de manera que esto significa que forma tres enlaces covalentes en el mismo plano. Comparándolo con el grafito, el diamante es un alótropo de carbono, donde los átomos de carbono están dispuestos en una variante de la estructura cristalina cúbica centrada en la cara denominada red de diamante. El diamante es la segunda forma más estable de carbono después del grafito. Sin embargo, la tasa de conversión de diamante a grafito
es despreciable a condiciones ambientales. El diamante tiene renombre específicamente como un material con características físicas superlativas, muchas de las cuales derivan del fuerte enlace covalente entre sus átomos. Otro ejemplo es el grafeno, y este material surge cuando las pequeñísimas partículas del carbono se agrupan de forma muy densa en láminas de dos dimensiones muy finas y en celdas hexagonales, obteniendo a partir del grafito, a partir de la superposición de híbridos sp cuadrada de los carbonos enlazados. Es un material capaz de mejorar las condiciones de cualquier superficie donde se aplique, ya que es un material duro, resistente, flexible y extremadamente ligero, teniendo capacidades de conductividad muy altas. Igualmente se cuenta con el grafano, que nace del grafeno. Es un hidrocarburo de dos dimensiones unidos por enlace covalente, pero con la diferencia de que este no conduce la electricidad, ya que está hidrogenado. Está compuesto por una monocapa de carbono entrelazado con átomos de hidrógeno ubicados a ambos lados de la capa, manteniendo las mismas propiedades mecánicas del grafeno. Debido a su avance, si se pudiese controlar la ubicación de los átomos de hidrógeno, la sustitución del mismo, se podrían construir materiales con zonas conductoras y zonas aislantes. El fulereno representa otro caso, debido a que es un material obtenido por la interacción del carbono en fase gaseosa, logrando que los átomos de carbono se unieran en hexágonos y con dobles enlaces resonantes. Presenta una forma alotrópica, debido a que se puede obtener bajo estructuras químicas diferentes. Igualmente, como un uso de estos es que se mostró que un fulero soluble en agua presentar actividad contra los virus del SIDA. Y por último, también se encuentran los nanotubos de carbono, que son similares a pequeñas láminas de grafito enrolladas con diámetros nanométricos y longitudes del orden de las micras, presentando una estructura hueca pero con varias capas. Mecánicamente, los nanotubos son las fibras más fuertes conocidas hasta el momento. Actualmente, en el caso de la mayoría de estos alótropos, solo se puede crear una fracción de diferentes elementos que sean útiles, debido a que su grado de pureza y estructura debe ser bastante elevado, impidiendo su producción a gran escala. Ejercicio número 4. ¿Cuál de ellas tiene una estructura cristalina? La otra estructura, ¿cómo se llama? Y en qué objetos y propiedades son SI, O2, óxido de silicio o dióxido de silicio. Investiga las aplicaciones de este y presenta dos materiales de dióxido de silicio. Uno de ellos con estructura cristalina y el otro amorfo. Bueno, primeramente vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos. Si nos damos cuenta, la principal diferencia para saber cuál es cristalina es el ordenamiento. Si nos damos cuenta, se presenta un mejor ordenamiento. Los átomos están ordenados de una forma periódica, o sea, repetitiva, que se puede notar que es un hexágono, que es característico de las estructuras cristalinas, es repetitivo y además todo lo contienen, por lo cual esta es la cristalina. Después de aquí tenemos la amorfa, la cual no tiene una distribución correcta, no se presenta una figura específica como en su caso esta que es un hexágono, y además de esa no tiene unidad repetitiva, no se repite en ninguna parte, simple y sencillamente adopta diferentes formas. Como ves, puede tipo adoptar un hexágono o puede adoptar formas más pequeñas dependiendo, por eso que se llama amorfa. Entonces aquí son dos casos de imágenes, lo que viene siendo esta la cristalina. Porque ya hablando de su microestructura, tenemos una estructura compacta, como es que se puede ver aquí, una estructura ordenada. Si nos damos cuenta, es una estructura lineal. Y además se ve que se sigue el patrón de rayas en todas las partes. Y aquí esta es la estructura amorfa. Y ve que si nos damos cuenta, tipo como que los límites de grano no están definidos, se ve muy aleatorio y hay zonas aquí. Todas las zonas tienen la misma tonalidad, tienen la misma concentración, y aquí hay zonas donde tienen concentraciones diferentes. Por ejemplo, hay partecitas
no tiene mucha concentración, hay partes donde ya tiene bastante concentración. Y debido a esas diferencias de concentración, además de la desordenación, esta es la amorfa y esta es la cristalina. En cuanto al aspecto del silicio, este puede presentar su estructura cristalina amorfa dependiendo de su microestructura y de su procesamiento, porque en el caso ya de la vida real de los materiales, para determinar qué estructura va a tener es cómo es procesado. Entonces dice, y también hay que saber que las principales aplicaciones del dióxido de silicio son para lo que vienen siendo cristales, o también lo que viene siendo para cosas reflejantes debido a sus propiedades cristalinas. Ser una propiedad cristalina permite una buena reflejación o paso de la luz. Y lo caso de algo cristalino del silicio sería un cuarzo, debido a que como su estructura es cristalina, si le llegamos a pasar algo como un infrarrojo o un láser, no lo difractaría, lo pasaría directamente como es, no habría ninguna difracción o ninguna reflexión, o no se vería borroso. Y otro ejemplo de algo amorfo es lo que viene siendo el cristal. Digo que el cristal, lo que pasa, por la forma de su estructura, no está completamente cristalina, en el sentido de que pues no está bien organizada. Inclusive en el mismo caso del cuarzo, si le llegamos a pasar un infrarrojo al vidrio, este se puede difractar, o verse borroso o no salir lo esperado. Por eso es que el vidrio es una estructura amorfa. Y también otro caso es que se podría presentar el cristal, que podría ser una combinación de los dos, ya que el cristal presenta mejores propiedades que el vidrio. Problema número 5. Este problema dice: explica la siguiente imagen de microscopía electrónica de barrido. ¿Qué sección es cristalina y qué sección es amorfa? Además existen zonas semicristalinas. Explica por qué se dan. Menciona el ejemplo de qué material podría ser cada uno. Aquí tenemos esta imagen. Lo que tenemos que hacer es definir qué partes son cristalinas, amorfas e inclusive semicristalinas. Primeramente, las partes cristalinas se presentan porque tienen una organización completa y además presentan una estructura definida, como es el caso de estas partes aquí, que usualmente presentan forma hexágono, solo que en la naturaleza no se encuentran completamente con forma hexágono, sino que tienen como que variaciones en su forma, de forma que puede llegar a generar un hexágono irregular. Como se nota aquí, al momento de señalar esta parte queda así, que no queda completamente como un hexágono regular, sino que tiene unas pequeñas deformaciones, pero debido a la forma como está completada en la parte de adentro y su estructura es que se denomina cristalina. Y también, por ejemplo, aquí podríamos tener otra parte, que en este caso en la figura no se presenta completamente la parte hexagonal, al igual que aquí, que también se presenta una pequeña parte hexagonal. Entonces, estos son los límites de lo que vendría siendo la parte hexagonal de este compuesto que está visto por siendo microscopía. Ahorita lo importante es definir lo que vienen siendo las partes amorfas y las partes semicristalinas. Primeramente, los materiales que presentan esto son los materiales polímeros debido a su estructura de enlace covalente. Entonces, aquí es importante saber que las estructuras polimóricas isotánticas son semicristalinas debido a que este tipo de organizamiento es cuando sus radicales libres se encuentran de manera lineal, y la otra isotántica donde son no cristalinas debido a que su arreglo de los radicales libres no es lineal sino es desorganizado. Entonces, primero se puede notar que esta área de aquí es la parte amorfa o no cristalina debido a la forma como está distribuido el material, debido a que no presenta ninguna forma en específico y más el material no está compacto, sino que está al aire, por así decirlo, o no presenta una estructura bien definida. Y siguiendo esto, la otra parte que definiría como la parte semicristalina es toda esa parte que se encuentra aquí. ¿Qué tipo está entre lo que viene siendo la parte cristalina, que presenta una forma hexagonal, y la parte no cristalina, que no presenta una estructura definida? Entonces, de esto se puede concluir que lo demás del plano es de estructura semicristalina. Entonces, como ya dijimos, la parte semicristalina pueden ser polímeros semitácticos y la parte no cristalina o amorfa, que no presenta ninguna forma, pueden ser polímeros atánticos. Y otra cosa es que los elementos de estructura cristalina o hexagonales, como se puede presentar aquí en su forma hexagonal, pueden ser tanto metálicos como cerámicos debido a los enlaces que presentan, ya que son completamente diferentes a la manera en cómo se enlazan los polímeros. Problema número 6. El tungsteno a temperatura ambiente presenta una estructura tetragonal compacta, HC,
cuyos parámetros reticulares son A de 0.55 nanómetros y C de 0.95 nanómetros. Determinar, lo primero que te piden determinar es el volumen de la triple célula unitaria. Tomando los valores que nos dan, tenemos que la fórmula de la célula unitaria simple, C1, es igual a la raíz de 3 sobre 2 por A al cuadrado por C, que es igual a la raíz de 3 sobre 2 por 0.55 al cuadrado por 0.96, que son nuestros parámetros definidos. De esa forma, el resultado de aquí es 0.2515 nanómetros cúbicos. Pero como aquí nos piden el volumen de la triple célula unitaria, este valor necesita ser multiplicado por 3 para así tener la respuesta que nos piden, lo cual da el valor final a la respuesta, que es 0.7545 nanómetros cúbicos, que es lo que se vendría siendo el volumen de la triple célula unitaria. Y también nos dice que si tomando en cuenta la relación C sobre A, encontrar el resultado para el valor esperado de C sobre A, que es igual a 1.6 para una red hexagonal compacta ideal. Entonces aquí lo que hay que hacer es simplemente dividir los valores que nos otorgan, que es C sobre A, que es 0.96 entre 0.55. Entonces, si este valor da mayor que el estimado, significa que no es compacto ideal. Pero si nos da un valor menor a lo estimado, significa que sí es compacto ideal. Y el resultado de esta división nos genera el valor de 1.745. Entonces, este valor es mayor que 1.633, de manera que esta celda unitaria de tipo hexagonal no es ideal compacta. Por eso, el resultado es no ideal compacto. Calcula el número de átomos por celda, la concentración atómica, la densidad teórica, el factor de empaquetamiento volumétrico y la porosidad de un metal semiconductor compuesto de MCHCP. Para el ejercicio 7 nos encontramos con un elemento que es MCHCP, pero este elemento es un elemento sintético, por lo cual hay parámetros de red faltantes, debido a que es un elemento sintético y todavía se están descubriendo sus propiedades, o algunas de sus propiedades. Por ende, ya que faltan datos para el ejercicio, este ejercicio no se podría resolver debido a esto. Problema número 8. Determina las direcciones, los vectores y los índices de Miller de los planos en las siguientes células unitarias. Ejercicios de la A a la I. Primeramente hay que dividir este problema en dos partes. Una donde hablamos de direcciones y otra donde hablamos de planos. Primeramente vamos a hablar de las direcciones, que estas pueden ser calculadas de dos maneras. La primera es verlas desde un punto, desde donde se va hasta donde se lleva, siendo hacia el lado derecho positivamente y hacia el lado izquierdo negativamente. Entonces las dos maneras de hacerlo es establecer los dos puntos y restarlos o sumarlos dependiendo del caso, o ya mediante análisis hacerlo primeramente. En el primero tenemos un avance de x en 1, un avance de menos 1 y un avance de z0. Y ya cuando lo pasamos a vectores, debido a que no hay fracciones, queda 1, 1 negativo y 0. Después en el DB presenta un avance en x negativo, un avance en y negativo y también avanza un avance positivo de z, o sea ya tiene una altura pero de 1 medio. Entonces cuando busquemos los vectores hay que multiplicarlo por 2 para hacer nuestra fracción. Tenemos 2 negativo, 2 negativo, 1. Aquí ya pasamos a este que es de aquí hasta aquí. Entonces nos damos cuenta que tiene un desplazamiento de x de menos 1, de y de 1/4 y de x y de z0 debido a que no tiene ninguna altura. Entonces el vector para deshacernos de ese cuarto multiplicamos por 4 y queda 4 negativo, 1 y 0. Ya después de esto pasamos al ejercicio D, que si nos damos cuenta es de aquí hasta aquí. Entonces primeramente no tiene avance en x debido a que se queda en el mismo plano, un avance en y de menos 1 medio debido a que se desplaza hacia hasta aquí y un avance de 1 en z debido a que se desplaza completamente hacia arriba, de forma que el vector multiplicamos por 2 por eso tenemos 1 medio, queda 0, 1 negativo y 2. Después aquí pasamos al siguiente, que aquí el movimiento en x es menos 1 porque se desplaza completamente hacia atrás.
El movimiento de Y es menos 1/2 debido a que se desplaza a la izquierda, y el movimiento de Z es 1/2 debido a que se desplaza hacia arriba, pero a la mitad, al igual que Z, digo, al igual que Y. Entonces esto nos queda como 2 negativo, 1 negativo y 1 negativo, que son los valores del vector. Después de aquí pasamos a este, que si nos damos cuenta, el valor de X es positivo debido a que se lleva hacia adelante, el valor de Y es negativo debido a que se lleva hacia atrás, y el valor de Z es positivo debido a que se lleva hacia 1. Todos con un valor de 1 debido a que se desplazan completamente de la escala unitaria. Entonces quedaría de forma de vector 1, 1 negativo y 1. Entonces ahorita pasamos a la otra parte del ejercicio, que es determinar los planos partiendo desde un punto hacia donde se cortan. Aquí tenemos este punto clave, que es este. Entonces tenemos el corte en X, que está aquí, que es más 1, el corte en Y, que es aquí, que es 1, y el corte en Z, que es aquí, que es menos 1 debido a que se va hacia abajo sobre la línea Z. Entonces queda 1, menos 1, menos 1. Entonces aquí lo que tenemos para sacar lo que viene siendo el índice de Miller, se saca el recíproco, pero como aquí no son números fraccionarios, ¿no? Entonces queda 1, 1, menos 1, igualito a este debido a que no hay fracciones. Aquí partimos de este punto. Intersección en X no hay porque no intersecta en ninguna parte del eje X. Intersecciones Y se encuentra aquí porque es menos 1 debido a que se intersecta hacia atrás. E intersección en Z es 1 positivo debido a que se divide hacia arriba. Entonces, como dijimos que nunca intersecta en X, se diría que intersecta en infinito. Entonces, y como ya se había dicho, el valor de Y es menos 1 y el valor de Z es 1. Y el vector, al ser el recíproco, al tener el recíproco de infinito, que es 1 sobre infinito, pues da 0. Entonces tenemos el resultado de vector, o el índice de Miller, 0, menos 1 y 1. Aquí ya pasamos a la otra figura, que partimos desde este punto. Y nos podemos dar cuenta que tanto en Z como en X no presenta inserción, o sea, se puede presentar como infinito tanto en X como en Z. Y en el valor de Y presenta un punto de corte en 1/3. Entonces, al calcular el recíproco se invierte y queda 0, 3 y 0. También aquí partiendo de este punto, nos damos cuenta que el valor de X es menos 1 debido a que corta hacia atrás. El valor de Y es igual a 1/2 debido a que corta a la mitad y es positivo debido a que se desplaza a la derecha, y el valor de Z es igual a 1 debido a que corta Z completamente en la parte de arriba, teniendo así su recíproco, que es el índice de Miller, como 1 negativo, 2 y 1. Aquí en este caso partimos desde este punto de arriba. Primeramente, en X presenta un valor de 1 debido a que se desplaza hacia adelante, en el valor de Y un valor también de 1 porque se desplaza hacia la derecha, ambos completos, por eso es 1. Y después en el valor de Z se desplaza hacia abajo a la fracción de 1/3 debido a que los restantes son 2/3. Negativo debido a que es hacia abajo. Entonces su recíproco quedaría como 1, 1 y menos 3 debido al recíproco de 3. Y de aquí, el último ejemplo, tenemos el caso de que partimos de este punto. Primeramente, no hay corte en X debido a que en ninguna parte intersecta el eje X de forma que se considere infinito, como ya se había hablado. También aquí, en el caso de Y, corta a 1/4 de la distancia de la celda unitaria, y lo que viene siendo, debido a que es hacia la izquierda, es un valor negativo, siendo menos 1/4. Y en el valor de Z, al desplazarse hacia arriba, al cortar en este punto y hacer completamente la celda unitaria es 1. Entonces, el recíproco que vendría representando el índice de Miller de este plano sería 0, menos 4 y 1. Entonces así se determinan tanto los índices de Miller como los vectores, que son las direcciones, tanto los casos de direcciones, que son los primeros 6, como los casos de planos que cortan la celda unitaria, que son los otros 6. Tenemos el siguiente problema. Se ha generado una exoprótesis de brazo a partir de una aleación de novio y presenta la siguiente microestructura. Identifica por qué se da este tipo de ordenamiento, cómo se le conoce este tipo de límites y qué puede provocar si lo expones a esfuerzos gigantescos periódicos en las zonas de exoprótesis marcadas. Y pues acá está la figura de la prótesis. Para este caso vamos a empezar los siguientes 3 puntos. En el punto número 1 tenemos que el ordenamiento se da debido a los límites del grano de los materiales, los cuales están presentes
en los diferentes puntos de unión en la prótesis. En el punto número 2 tenemos que los defectos cristalinos producen dislocaciones de los materiales. Estos se deben debido a tres cosas: a los límites de sustitución, a los límites intersticales y a los límites vacantes. Estos también son conocidos como puntos de concentración de estrés. Y por último, en el punto número 3, tenemos que son débiles ante esfuerzos mecánicos debido a las imperfecciones generadas por la unión de compuestos. Y estos también son conocidos como puntos de estrés mecánico. Estos puntos podemos deducir que esta prótesis presenta límites de borde que definen las limitantes de flexión del brazo iónico. En los puntos donde una articulación puede producir un movimiento, de igual manera presenta límites de tornillo, que son puntos donde se puede ejercer una mayor presión mecánica en el brazo durante su uso. Entonces, juntando todo esto, en dichos límites de grano se generan dichos puntos de concentración de estrés, debido a que las diferentes composiciones o elementos al combinarse pueden llegar a producir defectos de sustitución, de manera que creen impurezas que permite, mediante un esfuerzo mecánico, dependiendo del tipo de material, se produciría una ruptura o rompimiento de los enlaces formados en los límites de grano. Ejemplo número 10. Dice: se adjunta el peso atómico, la densidad y el radio atómico de tres hipotéticos materiales. Determinar para cada uno si es una estructura cúbica simple, cúbica central en el cuerpo o cúbica central en las caras, y justificarlo. Bueno, aquí nos están dando los datos de peso atómico, densidad y radio atómico. Entonces nos podemos dar cuenta que vamos a tener que utilizar la fórmula de densidad, la cual está definida como densidad, que es igual a la suma de los átomos en la célula unitaria por el peso atómico sobre el número de Avogadro, y todo esto dividido entre el volumen de la célula unitaria. Si nos damos cuenta, hay dos problemas fundamentales para este problema, que nos faltan dos valores: el valor del volumen y el valor del número de átomos, dichos cuales dos están en función de si es una cúbica central en las caras o una cúbica simple, etc. Entonces, por eso vamos a tener que hacer suposiciones, y a base de sus suposiciones determinar si la suposición está bien o no. Primeramente, ya tenemos aquí calculado las suposiciones de los valores A y B. Y la primera suposición del valor A es que decimos que es una BCC, una Body Cubic Center o cúbica central en el cuerpo. Entonces, al decir esto, decimos dos cosas: que su número de átomos en la célula unitaria es 2, y que para calcular la forma de lo que viene siendo el parámetro de A es igual a 4 por el radio sobre raíz de 3. Aquí es muy importante notar que el radio atómico está en nanómetros y la densidad está dada en centímetros cúbicos. Por eso es importante transformarlo. Y como se ve aquí, el radio ya está en centímetros. Aquí no importa si se trabaja con nanómetros o centímetros, debido a que al final cuenta lo que queremos conseguir no tiene nada que ver con centímetros o nanómetros. Entonces, tenemos el radio, entonces sacamos el parámetro A mediante la fórmula y nos da esto, que es igual a 2.817 por 10 a la menos 8 centímetros. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es sacar el volumen, que es A al cubo debido a que son cúbicas, y nos da 2.2365 por 10 a la menos 23 centímetros al cubo. Entonces sabemos que la densidad es 6.4 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, si utilizamos estos valores en la fórmula de densidad previamente establecida, nos debería dar lo mismo que esto. Entonces sustituimos N, debido a que es cúbica central en el cuerpo. Lo que viene siendo el peso atómico que se presenta en la tabla es 43.1 gramos sobre mol sobre el número de Avogadro, que es 6.022 por 10 a 23, que indica cuántos átomos hay en un elemento, hay en la cantidad de gramos y equivalente al peso atómico del material. Y todo esto es dividido sobre el volumen previamente establecido. Y al hacer los cálculos, pues primeramente átomos y mol se cancelan, solo queda gramos y centímetros cúbicos. Entonces, al hacer todas las operaciones matemáticas, da 6.4 gramos sobre centímetros cúbicos, lo cual es el mismo valor que nos dan en la tabla, de forma que podemos decir que nuestra suposición A de ser cúbica central en el cuerpo se puede tomar como acertada. Entonces, la primera es cúbica centrada en el cuerpo, Body Cubic Center.
Después tenemos la suposición B. Aquí vamos a suponer que es una cúbica simple cubic. Entonces n es 1 y el parámetro de radio es simplemente 2 veces el radio. Aquí igual el radio está en centímetros y una vez que ya lo pasamos al parámetro de radio nos da 2.92 por 10 a la menos 8 centímetros. Y lo mismo con el volumen, que es el parámetro de red al cubo, que nos da 2.489 por 10 a la menos 23 centímetros cúbicos. Y de nuevo sustituyendo y cancelando, tenemos 1, debido a que es el número de átomos presentes en la célula unitaria de un cúbico simple, por 184.4 gramos sobre mol, que es el peso atómico sobre el número de Avogadro sobre el volumen, lo cual nos da 12.3 gramos sobre centímetros cúbicos, lo cual es lo mismo a la densidad que nos fue dada desde un principio. Lo cual significa que también podemos hacer que nuestra suposición es correcta y es una simple cubic. Vamos a desarrollar el resultado del material número 6 basándonos del análisis del ejemplo A y B. Ten en cuenta que el A ya se definió como cúbico central en el cuerpo y el B como cúbico simple. Entonces en esta suposición del C, la suposición, vamos a establecer que C es un BCC cúbico centrado en el cuerpo. Entonces vamos a utilizar los mismos pasos y las mismas formas de utilización. Primero, tenemos que el parámetro A es igual a 4 veces el radio sobre raíz de 3. Y además de eso, nos damos cuenta que n es igual a 2 debido a que el cúbico central del cuerpo tiene 2 átomos en su célula unitaria. Entonces, primero tenemos que el radio es igual a 0.137 en nanómetros, entonces lo vamos a convertir en centímetros, que es igual a 1.37 por 10 a la menos 8 centímetros. Entonces vamos a buscar el valor de A y sustituimos 4 por el radio, que es el que ya habíamos definido en centímetros, para que así trabajemos en centímetros. Lo cual nos genera un valor de A es igual a 3.1638 por 10 a la menos 8 centímetros. Entonces vamos a buscar ahorita el volumen y sabemos que el volumen es igual a A al cubo, y el resultado de elevar este valor al cubo nos genera el valor de 3.167 por 10 a la menos 23. Entonces ahorita vamos a sustituir los valores en la ecuación de la densidad para comprobar si nos da la misma densidad, que en este caso sería 9.6, utilizando el peso atómico, que es 91.6 gramos sobre mol. Entonces tenemos que la densidad es igual al número de átomos por célula unitaria, que es 2, por lo que viene siendo el peso atómico, que es 91.6 gramos sobre mol, sobre la constante de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la 23, sobre el valor de nuestro volumen que acabamos de conseguir, que es 3.167 por 10 a la menos 23. Primeramente podemos cancelar este por 10 a la 23 y este por 10 a la menos 23, porque como estos dos están dividiendo, significa que están multiplicándose, y al multiplicarse el 10 a la menos 23 por 10 a la 23 se cancelan. Entonces solo nos queda esto dividido entre la multiplicación de estos dos. Y también debido a que aquí los centímetros cúbicos, que son las unidades, van a quedar y los moles se cancelan con los átomos de aquí. Entonces queda que nuestra densidad es igual a igual a 9.6 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces nos damos cuenta que es el mismo valor que nos da la tabla. Entonces podemos afirmar que el C es BCC
o cúbico central en el cuerpo. Entonces nos damos cuenta que tenemos dos BCC y un LC. Entonces nos podemos dar cuenta que ninguno de estos materiales es un FCC, o sea, cúbico central en las caras. De manera que aquí no tenemos ningún átomo que presente su celda unitaria 5 átomos, porque 5 átomos es el número que tiene una celda unitaria FCC, debido a que solo tenemos BCC y C y SC. Problema número 11. El litio que cristaliza en el sistema BCC tiene por parámetro de red A es igual a 3.48 angstroms. Primero, representar la distribución de los átomos en los planos de índices de Miller. Entonces aquí tenemos el plano de Miller y como sabemos que es cúbica, dibujamos la forma cúbica que representa. Entonces lo que hay que hacer es determinar esos 4 valores de Miller. El primero es 1, 0, 0. Como es 1, 0, 0, significa que tiene desplazamiento en X, es este. Pero en los demás no tiene desplazamiento, así que no se mueve Y y no tiene altura. Por eso es que este es el primero. El segundo es 1, 1, 0. Entonces ya tiene valor de Y, se desplaza en Y. Pero el valor de Z ya no tiene, por eso es que sigue abajo. Después el otro es 1, 1, 1. Ya los tres están completos. Entonces, como tiene desplazamiento total de cada uno, este está en la mera punta. Y el otro es 2, 0, 1. Para buscar los índices de Miller hay que dividirlo entre 2, debido a que es lo más grande. Y sería 1, 0, un medio. Entonces sería 1 en X, 0 en Y, porque no tiene nada, y un medio. En Z, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Serían los 4 puntos mostrados. Dice, y después dice, para las redes bidimensionales así obtenidas, determinar el módulo de los vectores de la cerdilla primitiva y el ángulo entre ellos. Entonces, ya tenemos 1, 2, 3. Nos falta integrar los otros átomos. Por ejemplo, este, que es el 0, 0, 0. Este tiene desplazamiento en Y, pero no tiene en X ni en Z, entonces es 0, 1, 0. Este valor tiene desplazamiento en Y y en Z, pero no tiene en X, 0, 1, 1. Este valor solo tiene desplazamiento en Z, debido a que los otros valores no tienen, es 0, 0, 1. Después de eso tenemos este valor aquí, que es desplazamiento en X y en Z, pero no en Y, entonces 1, 0, 1. Y entonces ahí tenemos todos los valores A, y también tenemos el átomo en el medio, que ese sería, normalmente sería un medio y un medio. Pero para eliminarlo y convertirlo en vectores se multiplica todo por 2 y quedaría 1, 1, 1. Aquí está. Entonces después de eso dice, para las redes bidimensionales ya conseguimos eso, entonces el ángulo entre ellos. El ángulo entre ellos vamos a tener los tres ángulos principales, alfa, beta y gamma. Entonces, para alfa necesitamos la relación entre este y este. Dice que el ángulo es igual al coseno inverso de lo que viene siendo
la multiplicación de cada elemento correspondiente, o sea, este con este, este con este, este con este, y como nos damos cuenta es 1 por 0, 0, 0 por 0, 0 y 0 por 0 es 1, 0, sobre lo que vendría siendo la distancia entre estos dos puntos. Y si sabemos la fórmula de distancia, es la distancia entre estos dos puntos con respecto al centro de cada uno. Entonces la distancia es la suma de los cuadrados de la raíz de la suma de los cuadrados de cada uno. Como aquí, pues es 0 y solo hay un 1, el cuadrado de 1 es 1 y su raíz es 1. Entonces la distancia solo sería 1 y la distancia del primer punto sería 1. La distancia 2 es lo mismo, solo tenemos un 1, los ceros no importan. Cuando le damos un 1 al cuadrado va a ser 1, entonces va a ser lo mismo que la raíz de 1, pues la distancia 2 va a ser pues 1. Entonces lo que viene siendo pues la suma, la multiplicación de estos dos, que es 1, pero como es 0 entre 1 es 0, y coseno inverso de 0 es el ángulo de 90, que es, como sabemos que es cúbica, debe ser 90. Lo mismo va a suceder con B. Si nos damos cuenta vamos a tener que comparar este, y es lo mismo, 2 ceros y un 1, 2 ceros y un 1, entonces va a suceder lo mismo, y cuando se multipliquen 0 por 0, 0, 1 por 0, 0, y así sucesivamente, entonces nos va a dar el mismo valor. Entonces este es para tanto el ángulo alfa como beta, y lo mismo con gamma, comparamos este entre este, y sucede el mismo caso, 1 por 0, 0, 0 por 1, 0, 0 por 0, 0, y al momento de sacar las distancias va a ser lo mismo 1, porque los demás son 0 y solo hay un 1, y cuando vamos a sacar va a seguir siendo 1. Entonces tanto el ángulo de alfa, beta y gamma van a ser 90, lo cual es correcto debido a que estamos hablando de una cúbica centrada en el puerto. Entonces dice, calcular la concentración atómica y la densidad másica de litio. Bueno, primero aquí tenemos el parámetro dado previamente, como es BCC, n es 2, el volumen es igual al parámetro al cubo, que es igual a 42.144 angstroms, y para la densidad, pues es los valores, que es el valor de n por la masa atómica de litio sobre el número de Avogadro sobre el volumen, que nos da 5.4698 por 10 angstroms. Y lo único que falta es la concentración atómica. La concentración atómica del litio en BCC solo sería el número de átomos 2 entre el volumen, que es 42.144 angstroms. Entonces esto nos daría el resultado final de 0.04745 1 sobre angstroms al cubo, que eso vendría siendo el valor de la concentración atómica, y este es el valor de la densidad teórica.